Estimados asociados, colegas y público en general, damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero, que tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas al sector. Esta noche nos acompaña el doctor José Valle, en representación del Instituto de Seguridad Minera, y el ingeniero Tomás Chaparro, de Goldfield La Cima S.A., quien presentará el tema Perfil de Ingeniero de Seguridad. Antes de iniciar la presentación, vamos a dar la bienvenida al doctor José Valle Bayona, quien en representación del Instituto de Seguridad Minera nos va a dirigir unas breves palabras. Muy buenas noches y agradecer de manera especial el que todos ustedes en esta fecha, que indudablemente para algunos los conlleva a otro tipo de celebraciones, hayan hecho el esfuerzo de poder dirigirse hacia aquí y poder compartir también no solamente esta presentación tan importante que va a traer para nosotros el ingeniero Tomás Chaparro, sino de manera especial continuar las reflexiones sobre la importancia de la seguridad, la importancia de la higiene, la importancia de la salud en el trabajo, sobre todo en este nuevo año que ya muy pronto se viene. Para agradecer también al ingeniero Jorge Guamán, director del Instituto de Ingenieros de Minas, al ingeniero Tomás Chaparro, gerente de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo de Goldfield La Cima. El Instituto de Seguridad Minera, gracias al ánimo que nos proporciona esta digna casa, el Instituto de Ingenieros de Minas, colabora en promover de que una serie de esfuerzos y de experiencias que se vienen realizando a nivel nacional en el sector minero puedan ser mostradas, puedan ser analizadas y discutidas. El Instituto de Seguridad Minera fue fundado en 1998. En su directorio, en la actualidad, lo conforma el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, también el capítulo de Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y el Ministerio de Energía y Minas, representada por su dirección técnica. Creo que esta, digamos, confluencia tan importante desde el punto de vista institucional de entes que se preocupan no solamente por evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, sino por llevar de manera especial y continua el conocimiento, compartir y gestionar el conocimiento que se viene desarrollando en los departamentos de seguridad, en los servicios de seguridad, en las gerencias corporativas de seguridad, hace de que podamos nosotros desarrollar cada vez mejor el rol que nos compete, no solamente desde el punto de vista normativo, sino colaborando con nuestros sistemas de gestión. Pero es cierto de que en un extremo nos encontramos todos aquellos que luchamos contra los accidentes y las enfermedades, y en el otro extremo evidentemente están los riesgos. Cuando nosotros tenemos una anotación en contra, vamos a tener un accidente o una enfermedad, cuando nosotros nos descuidamos. Pero cuando nosotros logramos desarrollar nuestras funciones, cumplir nuestro rol, vamos a desarrollar controles de riesgo, vamos a poder anotar controles de riesgo. En esta contienda continua nos encontramos. Las estadísticas en los últimos años revelan de que a pesar del crecimiento importante de la fuerza laboral en el sector minero, todavía tenemos una cifra relativamente estable de accidentes mortales. Aquí podemos ver claramente la tendencia desde el año 2000 a la fecha, e incluso estamos observando ya que durante el presente año continúan ocurriendo este tipo de eventos. Solamente para mencionar el mes de octubre, ya hemos tenido hacia el cierre de la estadística que les presentamos al 15 de octubre, lamentablemente un compañero, un trabajador ha quedado para nuestro recuerdo. También es importante mencionar y rescatar el esfuerzo de las empresas contratistas. De manera comparativa, aquí vemos una tendencia general y incluso las empresas conexas también empiezan a perfilar ya una tendencia de incremento de accidentes mortales. Sin embargo, las empresas, diríamos, de carácter titular, también están desarrollando un componente importante, pero sí podemos afirmar que las empresas contratistas mineras
están haciendo cada vez mejores esfuerzos. En esta, digamos, cruzada que compartimos con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, durante estos meses continuamos reuniéndonos y estamos tratando cada vez, así como el día de hoy, de que nuestras empresas muestren sus esfuerzos, sus resultados. Ya en los meses anteriores hemos tenido la grata presencia de Compañía Minas Buenaventura, Hochschild Mining, Minera Yanacocha, Compañía Minera Antamina y el día de hoy Goldfield La Cima, con el tema perfil del ingeniero de seguridad. Está programado para noviembre, también en la última semana, también en el jueves minero, el jueves de seguridad ahora, la presentación de Jaime Perú con experiencia del sistema de gestión del proyecto Constancia. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Ahora vamos a invitar al ingeniero Chaparro a tomar el podio para que comience con su charla. Recibámoslo con un voto de aplausos. Gracias. Muy buenas noches. Antes de comenzar la exposición, quisiera agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y al ICEM por la oportunidad que nos dan como empresa minera de poder compartir con ustedes, colegas, las experiencias que hemos tenido en nuestra unidad Carolina 1, que está ubicada en la provincia de Hualgayoc, en el departamento de Cajamarca. El tema que hemos venido a presentar es un tema que está relacionado con la parte humana de la seguridad y al cual hemos titulado el perfil del supervisor de seguridad. Como sabemos, el tema de seguridad y salud ocupacional ha ido evolucionando en los últimos 20, 25 años, especialmente con el incremento de lo que es la inversión privada. Podemos decir ahora que la seguridad, más que un imperativo legal, se ha convertido en parte de la calidad total. ¿Qué quiero decir con esto? Que una empresa que tiene un buen sistema de seguridad, un buen desempeño en seguridad, es más competitiva. Inclusive, en algunos casos, el tema de la seguridad y salud ocupacional, colegas, es algo que influye en el precio de las acciones para aquellas empresas que cotizan en bolsa. Un ejemplo propio es lo que nos sucedió a nosotros el año 2009. Fue un año bastante malo para la corporación Goldfields a nivel internacional. Tuvimos 48 fatales en un año, increíble. En las diferentes minas, principalmente en las minas ubicadas en Sudáfrica. Y estos 48 accidentes mortales, como lo llamamos en el ministerio, aparte del lógico costo social que significaba, también tuvo una implicancia económica. ¿Por qué? Porque el gobierno sudafricano, ante esta coyuntura, estuvo a punto de intervenir las minas que teníamos en Sudáfrica. Y esto obligó a la corporación a hacer un cambio de timón de 180 grados. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos a nivel corporativo para poder controlar esta tendencia. Y ese es un buen ejemplo de cómo la seguridad no solamente la debemos hacer por el tema legal, sino porque la seguridad en verdad es un buen negocio para la empresa. Ok, esta evolución en lo que es materia de seguridad y salud ocupacional también ha implicado que cambie el enfoque clásico que le dábamos al supervisor de seguridad. No sé si ustedes se acordarán de hace unos años atrás, bueno, la gente que ya somos base 4 o base 5, nos acordaremos de que inclusive al supervisor de seguridad le daban un apelativo así, medio entre burla y medio entre broma, le decían los seguritos en las minas, ¿no? Y normalmente las personas que iban a trabajar en seguridad eran aquellos ingenieros pues que en la parte operativa no habían podido sobresalir y los mandaban a trabajar en el área de seguridad como último refugio. Yo sé que suena un poco duro, pero eso era lo que sucedía antes, ¿no? O sea, caramba, decir que uno trabajaba en seguridad era casi decir de que le estaban dando la última oportunidad. Inclusive en esas épocas, pues el supervisor de seguridad tenía un enfoque, una imagen como de inspector, como de fiscalizador.
Sin embargo, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, ese enfoque ha cambiado y ahora tenemos más bien un enfoque en donde el supervisor de seguridad, más que un fiscalizador, es un asesor, es un auditor, que es diferente que fiscalizador, y también es una persona que facilita los procesos de seguridad. O sea, es un enfoque totalmente diferente, inclusive un enfoque más técnico, más profesional hacia lo que es la seguridad. Como presentó el doctor Valle, las estadísticas de seguridad se han mantenido bastante constantes en los últimos 10 años. En promedio, como pueden ver ustedes en el tenemos que en los últimos 10 años hemos tenido 60 accidentes mortales en minería. Eso a pesar de toda la inversión que han hecho las empresas mineras, a pesar de las certificaciones como la certificación OSAS que se han implementado en muchas compañías, a pesar de todos los esfuerzos, el número de fatales por año continúa siendo el mismo. Por lo que mostró el doctor Valle, aparentemente este 2013 también vamos a mantener la misma tendencia, doctor, me parece. Y los accidentes son bastante repetitivos, bastante similares, y tal vez eso nos hace pensar en lo siguiente. Tal vez no es suficiente con mejorar los sistemas de gestión, tal vez no es suficiente con meterle más inversión al tema de seguridad o con certificar. Quizás estamos dejando de lado algo. Y nosotros creemos que una pieza fundamental en todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional son las personas que están encargadas de implementarlo, de mantenerlo y de mejorarlo, que en última instancia es el supervisor de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos trabajar más en tener supervisores de seguridad con un perfil que nos asegure el éxito de nuestro sistema de gestión. Ok, nosotros actualmente en la unidad, en la UEA Carolina 1, estamos aplicando una forma práctica de definir este perfil. Lo que pasa es que el tema del perfil son una serie de habilidades. Nosotros hemos definido una fórmula que, ojo, no es matemáticamente exacta, pero que nos ayuda un poco a evaluar si una persona cumple o no cumple con el perfil que nosotros queremos. La voy a presentar a continuación. Es una fórmula que en verdad la hemos obtenido de la metodología Six Sigma, que se usa para mejora de procesos. En esta fórmula ustedes van a ver varios factores. El factor E es la eficiencia, el factor Q es la parte técnica que debe tener el supervisor de seguridad, el factor A es la parte de aceptación que debe tener con sus clientes operativos y finalmente tenemos el factor P, que es la pasión que le pone el supervisor de seguridad a su trabajo. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Primero quisiéramos ver el factor Q, que es el factor de conocimiento, la parte técnica. Nosotros podemos ver en este cuadro resumen que el conocimiento no solamente debe estar relacionado al tema de las normas de seguridad, que es lo normal, o sea, lo mínimo que se le debe pedir a un supervisor de seguridad es que conozca las normas de seguridad, sino que también el supervisor de seguridad debe tener experiencia o debe tener conocimiento acerca del proceso operativo que está asesorando. O sea, es inconcebible pensar, y esto sucede muchas veces en la práctica, que se colocan supervisores de seguridad que desconocen el proceso que están asesorando. Gente que asesora procesos de construcción civil o procesos de minería y, bueno, no son ingenieros civiles ni ingenieros de minas, son de cualquier otra profesión y con todo respeto, pero el tema es que es necesario que la gente que asesora conozca el proceso y no solamente conozcan de memoria o se hayan aprendido el libreto de las normas de seguridad, porque eso lo puede hacer cualquiera. Lo interesante es cómo tú coges esas normas de seguridad y haces que sean operativamente aplicables. Otro tema bastante importante es el tema de los requerimientos legales. Los supervisores de seguridad actuales muchas veces se enfrentan al tema de sustentar ante supervisiones de OSINERMIN, supervisiones del Ministerio de Trabajo,
Y es por eso muy importante que el supervisor de seguridad no solamente conozca de las normas de seguridad, sino también conozca cuáles son las normas o requisitos legales que se aplican, para que pueda sustentar su punto de vista, para que pueda sustentar ante los auditores o supervisores del gobierno el por qué se están tomando ciertas decisiones dentro de la unidad minera. Bueno, y finalmente el último punto que está relacionado con la parte de conocer el proceso es que el supervisor de seguridad debe tener la capacidad de asesorar a sus clientes desde el punto de vista operativo. Y para eso, la única manera es que este supervisor de seguridad haya tenido experiencia operativa, conozca los procesos en los cuales está trabajando. Ahora vamos a pasar al segundo... Ahí está. Al segundo elemento, al segundo factor, que es el factor A, que es el factor aceptación. Perdón, un momentito. Ok. La aceptación tiene que ver con el hecho de que el supervisor de seguridad va a trabajar con personas, ya sean los supervisores operativos o los trabajadores. Y por lo tanto, él debe tener las capacidades o las cualidades interpersonales o la suficiente inteligencia emocional o social para poder vender su producto, que es la seguridad. En estas épocas es inconcebible pensar en un supervisor de seguridad que solamente ordene, que solamente mande o que solamente obligue, porque eso es tener un enfoque policial de lo que es la seguridad. En verdad, un supervisor de seguridad debe ser capaz de convencer a sus clientes, que son las áreas operativas, de que trabajar con seguridad es un buen negocio. En la medida que al supervisor de seguridad no lo vean como alguien que viene de vez en cuando al campo para decirle qué cosas están mal, sino que lo vean como que es alguien que es parte del equipo de trabajo, la gente operativa lo va a aceptar mejor. Se han dado casos pues de supervisores que van una vez a la semana a ver las obras o a la mina, ¿no? Eso no está bien. El supervisor debe mojarse con la misma lluvia que moja a la gente de operaciones, debe respirar el mismo polvo que la gente de operaciones respira. O sea, debe pasar tiempo con la gente de operaciones. O sea, es inconcebible pensar que un supervisor invierta o gaste su tiempo solamente estando en una oficina. El supervisor de seguridad tiene que estar en el campo con la gente de operaciones, lado a lado. Esa es la única manera que nos vean como parte del equipo de trabajo. Y finalmente pasamos al último punto. El tema de la pasión. El tema de la pasión está relacionado con el entusiasmo, con las ganas que le pone el supervisor de seguridad a su trabajo. Me imagino que dentro de los colegas que están presentes deben haber muchos que se dedican al tema de seguridad. Y una de las cosas curiosas en seguridad es que normalmente nunca nos felicitan. Cuando no hay accidentes, dicen que estamos sobrando, y cuando hay muchos accidentes nos dicen, ¿y para qué están ustedes acá, no? Si igual van a haber accidentes. Entonces, el tema de automotivación es muy importante para los supervisores de seguridad, porque nunca debemos esperar que alguien nos felicite. En verdad, la motivación de un supervisor de seguridad debe ser el hecho de que no solamente está cumpliendo con un trabajo, sino con una función ética y moral, que es salvaguardar las vidas de los trabajadores. Otro punto importante en este factor de pasión es la creatividad que debe tener un supervisor de seguridad. Bueno, los de seguridad siempre nos quejamos de que no nos dan suficiente presupuesto. No importa si te dan 100, 1000 o 10.000 soles, nunca te va a alcanzar como seguridad. Siempre vamos a decir que nos falta presupuesto. Y es ahí donde entra este factor de la creatividad, este factor de la imaginación para poder encontrar soluciones a los problemas de seguridad que estén dentro del marco presupuestal. De verdad que muchas veces nosotros los de seguridad quisiéramos implementar controles muy sofisticados, pero la realidad hace que trabajemos dentro de un presupuesto y para eso debemos aplicar este principio de ser creativos para poder solucionar los problemas de seguridad con los recursos que nos asignan.
Finalmente, el compromiso también es algo muy importante dentro del perfil del supervisor de seguridad. El compromiso es aquello que hace que subamos en Navidad, a pesar que no estamos de guardia, para poder conversar con los trabajadores. O es aquello que nos motiva a quedarnos 1, 2, 3, 4 horas más después del fin de la guardia para coger a la guardia de noche y conversar con ellos. Eso es lo que denominamos compromiso. Es simplemente trabajar porque nos gusta lo que estamos haciendo, sin esperar que alguien nos felicite o alguien nos recompense. Ustedes podrán observar, colegas, que en esta tabla una simulación de lo que puede suceder cuando combinamos estos 3 factores para que nos dé la eficiencia. En el caso 1, vemos una persona que tiene una fortaleza porque tiene un 100% en lo que es la parte técnica, pero en la parte de aceptación y en la parte de pasión está bastante bajo. Cuando multiplicamos estos factores, quiero volver a incidir que esto no es una fórmula matemáticamente exacta, podemos ver que su eficiencia es del 25%, ¿no? Probablemente sea una persona que tiene 5 maestrías, 4 doctorados en seguridad y por eso saca un 100%. Pero si le falta la aceptación, es decir, no logra llegar a la gente, y le falta la pasión, es decir, la motivación, las ganas de hacer las cosas, su eficiencia va a ser muy baja, estamos viendo que es de un 25%. En el otro caso, podemos ver una persona que tiene fortalezas en la parte técnica, en la parte Q, tiene aceptación, se lleva bien con su cliente, tiene un 100 en la parte A, pero no está motivado, no tiene esa pasión que nos mueve a los que trabajamos en seguridad. Igual, su eficiencia cae dentro del 50%. Y en el caso 3 tenemos una persona que no es un genio, o sea, no tiene 100 en ninguno, pero finalmente tiene una eficiencia mayor que en los 2 casos anteriores. O sea, lo que se busca es que el supervisor de seguridad no sea un genio solamente en uno de los factores, sino que sea bueno en los 3, porque es la combinación de los 3 es lo que nos da la eficiencia. Ahora vamos a entrar al tema de los requerimientos legales. Es un tema bastante importante. Como ustedes saben, hay una serie de regulaciones legales que te definen cuál es el perfil de un ingeniero de seguridad. Podemos ver aquí que hay hasta 4. Una de ellas es el Decreto Supremo 055 del año 2010 del Ministerio de Energía y Minas. La otra es el Decreto 005 del año 2008 que te define el tema de empresas contratistas mineras, y después tenemos la ley 29783 y su reglamento el 005, que bueno, son suprasectoriales, que son emitidos por el primero la ley por el Congreso y el segundo el decreto supremo por el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver una síntesis de qué cosa define cada uno de estos requerimientos legales. En el 055, que fue aprobado en el año 2010 y para el cual todavía estamos esperando la nueva versión, que está desde el año pasado ya en manos del Ministerio, podemos ver pues que ellos definen el perfil del ingeniero de seguridad de una manera que pareciese que solamente estuviera restringido a los mineros, geólogos o a los ingenieros metalúrgicos. Acá hay una confusión que muchas veces lleva a las empresas mineras a tomar decisiones equivocadas. Cuando uno lee esto, en verdad tiene que entender de que ha habido un problema de redacción por parte del Ministerio. ¿Por qué? Porque es inconcebible pensar que en un proceso en donde se necesita un ingeniero que no sea minero, pongamos uno. Yo he escuchado casos de empresas mineras que en los comedores, o sea, han puesto ingenieros de minas para que vean los comedores, cuando en verdad un ingeniero que vea los comedores debería ser alguien que tenga especialidad en ciencias alimentarias. No hay que abusar de esta norma, en verdad esta norma hay que interpretarla adecuadamente. Lo que el espíritu de esta norma es que para las actividades mineras o metalúrgicas tiene que ser un ingeniero geólogo, minero o metalúrgico, pero las actividades conexas, vale decir aquellas que no son actividades propiamente mineras, necesitan de especialistas en ese tema. Se puede dar el caso inclusive que si ustedes tienen actividades de servicio de salud, hay minas que tienen hasta un hospital,
la persona que se encargue de la seguridad debería ser un profesional en alguna ciencia de la salud, podría ser un doctor, podría ser una enfermera titulada, no necesariamente un ingeniero de minas, porque ahí estaríamos desperdiciando recursos. Lo que ustedes pueden ver acá es la modificación que está en el proyecto de ley del nuevo 055. Cuando ustedes leen esta modificación se pueden dar cuenta que ya el Ministerio inclusive se ha dado cuenta de la equivocación que cometió anteriormente y ahora sí está diciendo que los ingenieros de seguridad de actividades conexas deben ser de una especialidad de acuerdo a la actividad que se está llevando a cabo. Este artículo, el artículo 7, que es la parte de definiciones de la nueva modificación del 055, ustedes lo pueden encontrar en la página web del Ministerio. Después tenemos esta norma que data del año 2008, es el 005 y es el que regula las empresas contratistas mineras. Esta norma en verdad es bastante parecida a lo que indica el artículo de la 055. También te piden que para actividades mineras, y ahí se ve muy claro el tema, que los ingenieros de seguridad que se dediquen a actividades mineras deben ser de geología o de minas, ¿no? Ahí se ve mucho más claro. Y finalmente tenemos la ley 29783 y su reglamento, el decreto supremo 005, en donde nos hablan de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En verdad, la interpretación que le da el Ministerio de Trabajo al cargo de supervisor de seguridad y salud es una orientación totalmente diferente a la que le da el 055. Para el Ministerio de Trabajo, el supervisor de seguridad es elegido por los mismos trabajadores entre los compañeros de trabajo. O sea, no necesariamente es el mismo enfoque que le da el Ministerio de Energía y Minas. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, la similitud en los nombres está causando confusión en algunas empresas. Entonces, es muy importante tener claro que el 055 define un ingeniero de seguridad que tiene que ser un profesional en ingeniería. Y el 005 define un supervisor de seguridad que puede ser un trabajador y que es elegido por sus propios compañeros. En este slide podemos ver una síntesis de los requerimientos. Hemos tratado de sacar lo más importante de cada una de las normas presentadas. Ok. Como les comentaba, nosotros somos una empresa minera ubicada en Hualgayoc, en Cajamarca. Iniciamos nuestras operaciones en el año 2008 y contamos con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo alineado con lo que es la norma OSAS. Como ustedes saben, la norma OSAS te indica qué debes hacer, pero no te indica el cómo. Cada sistema de gestión tiene que definir cómo lo cumple, los requerimientos de la norma OSAS. Nuestro sistema es un sistema que está en continuo movimiento, no es un sistema estático. La norma OSA te obliga a que todos los años tengas que mejorar algo, que tengas que cambiar algo en tu sistema. Y como parte de esta mejora, desde el año pasado, estamos aplicando los criterios anteriormente mencionados para poder seleccionar no solo a los ingenieros de seguridad del titular minero, sino también a los ingenieros de seguridad de las empresas mineras, contratistas mineras que nos dan servicio y las empresas de actividades conexas. Esta fórmula nos ha ayudado bastante a poder ver cuáles son las personas que calzan en el puesto. Debemos tener en cuenta que no solamente podemos evaluar a un candidato por sus años de experiencia o por los estudios que tenga. En verdad, donde se vean los buenos jugadores es cuando meten goles en la cancha. Lo que nosotros hacemos es, hacemos una primera evaluación de lo que es la experiencia, de lo que es el CV, o sea, la documentación. Luego el ingeniero de seguridad ingresa a laborar y es en los primeros 6 meses que evaluamos su desempeño en la obra.
¿no? Vemos si este ingeniero de seguridad tiene iniciativa, si tiene aceptación por la gente, por parte de sus clientes operativos. Vemos si de verdad este ingeniero de seguridad se automotiva, si tiene ganas de hacer las cosas. Y luego de eso hacemos una evaluación final y decidimos si se queda o no se queda en la unidad minera. ¿Cuál es el futuro del ingeniero de seguridad? En verdad, el futuro del ingeniero de seguridad, claro, no es un futuro cercano, yo creo que va a ser dentro de unos 30 o 40 años, es desaparecer. ¿Cuál es la idea? La idea es que en verdad no deberían haber ingenieros de seguridad en las minas, porque la seguridad es parte de la función de los supervisores operativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al supervisor operativo no solamente le pagan por hacer producción, le pagan también por controlar los costos y de la misma manera le pagan para hacer seguridad y medio ambiente. El hecho que todavía contemos con ingenieros de seguridad significa que todavía no hemos logrado que los supervisores operativos interioricen esto. Parte del cheque de pago del sueldo de un supervisor operativo, no sé si el 25, 10 o 50%, debe ser debido a que tiene que hacer seguridad con su gente y en sus procesos. Pero como les comento, es muy probable que en las próximas décadas el número de supervisores de seguridad disminuya. No es algo que nos convenga a los que trabajamos en seguridad, pero sería algo bueno para la industria. Como les comentaba, el escenario ideal es un escenario en donde haya pocos ingenieros o supervisores de seguridad y en donde esos ingenieros de seguridad más hagan una función de asesoría y la función de seguridad en campo la haga el supervisor operativo. Ese es el escenario ideal. Yo creo que poco a poco estamos yendo en ese camino de verdad, poco a poco. Todos los esfuerzos que están haciendo las empresas mineras, como les comento, yo creo que dentro de unos 20 o 30 años la seguridad en minería va a ser un referente para las demás actividades económicas. Ahora, ¿cuál es el desafío de las empresas mineras? El desafío de las empresas mineras es poder encontrar en este momento profesionales que cumplan con un perfil adecuado para ser supervisores o ingenieros de seguridad. Y no es tan fácil, la verdad que no es tan fácil. Normalmente en las facultades el tema de seguridad minera no es un tema que goce de mucha simpatía por los alumnos. Es más, en muchas facultades todavía no existe el curso de seguridad minera. En algunas sí, en otras no. Ningún alumno cuando sale de la facultad de minas piensa que dentro de sus planes está dedicarse a la seguridad. Inclusive yo cuando salí nunca pensé que me iba a dedicar a la seguridad minera. Fue algo que después de unos años de estar ejerciendo me di cuenta que existía y me gustó y bueno, ingresé a este tema, a esta disciplina. Y esta carencia de profesionales en seguridad hace necesario que las empresas mineras planteen ciertas estrategias. Las empresas mineras deberían identificar quiénes son los potenciales candidatos e invertir en ellos. Inclusive hay gente que es muy buena en seguridad, en la parte técnica, pero le falta el tema de aceptación. Una solución son hacer talleres para que sepan cómo comunicarse, cómo trabajar en equipo. O hay gente que es muy buena comunicadora, tiene muy fuerte la parte A de aceptación, pero le faltan los conocimientos técnicos. En nuestra empresa minera, inclusive hemos llegado a pagar estudios universitarios a las personas que estaban trabajando ahí en seguridad, pero que no cumplían con el perfil. Y bueno, después de 3, 4 años ya se están graduando los primeros. Teníamos ingenieros civiles o ingenieros industriales que estaban trabajando mucho tiempo en seguridad, pero no cumplían el perfil de ser ingenieros de minas. Entonces ellos han tenido que estudiar 3 o 4 años adicionales para poder obtener el título. Colegas, para cualquier consulta, ustedes pueden ingresar a nuestra página web. En la página web de Goldfields, en verdad, están colgados todos los procedimientos, son de libre acceso. Es más, si ustedes al momento de leer estos procedimientos consideran que se puede mejorar en algo, nosotros le agradeceríamos que nos lo hagan saber.
Lo mejor para nosotros es que nuestros procedimientos sean leídos por la mayor cantidad de personas para que pasen un mejor control de calidad. Ok, muchas gracias. Yo les agradezco por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que de acá pasamos a la ronda de preguntas. Bien, como comentaba el ingeniero Chaparro, la seguridad pues es tan importante y siempre nos referimos a los fatales, ¿no? Para ver si hemos cumplido o no con la minería. Lógicamente, aparentemente, entre comillas, hemos bajado en relación a la masa laboral, como comentó el doctor el doctor que nos antecedió en la palabra. Antes se llevaban estadísticas con 60, 80 mil trabajadores dentro de la minería, ahora se están llevando con 180, 200 mil trabajadores relacionados directamente a la minería. Entonces, aparentemente ha bajado en proporción, es cierto, ha bajado, pero la tendencia debemos buscar nosotros los mineros a cero, no deben haber accidentes fatales en minería. Y yo creo que la participación de los supervisores de seguridad es importante, pero considero aún más, de acuerdo a la pequeña experiencia que tengo de 38 años en minería, la supervisión en seguridad comentó algo de liderazgo, de pasión, de entrega. Yo creo que los supervisores directos de operación son los verdaderos supervisores de seguridad. He tenido experiencias muy bonitas de laborar en una mina durante 9 años, donde no se ha tenido accidente, y lamentablemente cuando ya había presentado mi renuncia tuve el accidente fatal. Pero aprendí mucho en esa mina y descubrí la famosa conciencia de seguridad del trabajador. Lo habían establecido antes que yo llegara a esa empresa, y era una empresa que habían trabajado los japoneses. Muy interesante. Los trabajadores eran tan preparados, o mejor dicho, tan concientizados, no preparados, tan concientizados en seguridad, que habían llegado a ellos mismos a hacer seguridad, los trabajadores. Y igualmente los supervisores entrábamos a las labores, algo que comentó también el ingeniero Chaparro. Tenemos que mojarnos. Descubrí en otra empresa minera en la que trabajé también, los ingenieros entraban a las 9 de la mañana, salían a las 12 y ya nunca más entraban en la tarde. ¿Qué hacían? El capataz dormía en la bodega y accidentes. Entonces tenemos que mojarnos, tenemos que estar en la operación. Esa sería mi pequeña contribución. Ahora vamos a pasar a las preguntas, si todavía tienen algunas. Una pregunta del ingeniero Camilo Álvarez, de Doerrán, Perú. ¿Cómo encaja el ingeniero industrial dentro del perfil del ingeniero de seguridad? La pregunta es muy interesante, colega. Debemos tener en cuenta que los sistemas son sistemas de seguridad y salud ocupacional. A veces nosotros los ingenieros estamos sesgados a lo que es solamente seguridad y dejamos de lado lo que es la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene que ver con la lesión, con lo que es inmediato, con la fractura, el corte, la sangre, ¿no? Y como las enfermedades ocupacionales son temas acumulativos que duran 10, 15, 20 años, muchas veces lo dejamos de lado. Sin embargo, es importante tener siempre en cuenta que los sistemas son dos cosas: seguridad y salud ocupacional. Y en este último término de salud ocupacional,
es donde tiene un papel muy importante el higienista, pero no solamente el higienista, sino también el médico ocupacional. El higienista es la persona que va a verificar en campo, por medio de monitoreos, por medio de evaluaciones, si existen peligros dentro de los trabajos, de las actividades que pueden afectar la salud de las personas. Obviamente el médico de salud ocupacional después interpretará esos resultados y jugando en dupla con el higienista son los que van a controlar este segundo término, este segundo parámetro de la ecuación, que es salud ocupacional. Es muy importante contar con un higienista que tenga una formación profesional. En verdad, una mina que no cuente con un higienista es una mina que es como una silla a la cual le falta una de las patas, va a estar coja y en cualquier momento esa silla se va a caer, ese sistema se va a caer. Nosotros en Goldfields tenemos 2 personas que se encargan de higiene industrial y 3 médicos ocupacionales. Y les soy franco, somos una empresa de 1.800 trabajadores, incluyendo contratistas dentro de este número, y estas 5 personas, es decir, los 2 higienistas y los 3 médicos, les falta tiempo para ver los temas de salud, porque son cosas tan amplias que en verdad yo quisiera contar con más higienistas y con más médicos. Y como les digo, a veces nosotros como ingenieros no le damos importancia a este tema, más nos enfocamos a la seguridad que a la salud ocupacional. Gracias, ingeniero. Para hacer un aporte breve. ¿Alguna aclaración del doctor? Sí, un aporte y para coincidir con el ingeniero Tomás Chaparro en lo que menciona y agradecer la pregunta del participante. Efectivamente, en el campo, ya con trabajadores, con nuestros supervisores, profesionales de ingeniería, profesionales en el tema de seguridad o en el tema de higiene, o los profesionales de salud y el profesional médico, tenemos que confluir necesariamente para obtener resultados que vamos a precisar a veces no necesariamente en acciones específicas, sino posiblemente en procesos que no acaban, que no terminan. Y cuando decimos que los controles de riesgo son integrados, efectivamente, lo que estamos proponiendo es de que el autocuidado genera autocontrol. Esto significa de que muchas veces no vamos a poder diferenciar claramente si hay una condición que está al límite entre la enfermedad y el accidente. Es lo que nos ocurre, por ejemplo, con las intoxicaciones por gases asfixiantes, donde tenemos que desarrollar procesos comunes para evitar situaciones que son repentinas, que se comportan en los mecanismos, digamos, finales de producción como si fuera un accidente, pero que podrían dejar secuelas en la salud del trabajador. Entonces, autocuidado y autocontrol, como también lo mencionó el ingeniero Tomás Chaparro, tiene que ver mucho con el futuro de lo que será la función de la seguridad y la higiene de la salud hacia adelante. Posiblemente lo que nos quedará, digamos, hacia adelante es desarrollar procesos integrados de autocuidado y autocontrol de la exposición ocupacional, donde se borra ese límite muchas veces entre seguridad, higiene y salud. Gracias, doctor Valle. Hay una pregunta muy bonita acá de nuestro ingeniero y colega Lucio Ríos. Está muy bien cambiar el perfil del ingeniero de seguridad, pero ¿cómo cambiar el perfil de la línea de supervisión de operaciones y en toda la organización? Sí, es un tema bastante amplio. Voy a tratar de contestar con la experiencia que hemos tenido nosotros allá en la empresa. Nosotros somos una empresa bastante joven, tenemos 5 años, ¿no? Desde el año 2008, comenzamos en agosto del 2008 la etapa de operaciones. Y como toda empresa nueva, tuvimos que reclutar, me incluyo dentro de ese proceso, a profesionales que veníamos de diferentes empresas, mineras y de otro tipo también de industrias. Tuvimos que crear una cultura Goldfields, éramos la primera operación en Sudamérica de la corporación, que es sudafricana, como lo mencioné. En verdad era una Babel al principio. Cada uno hablaba diferentes lenguas, cada uno manejaba diferentes culturas organizacionales. Y el esfuerzo de crear una cultura
vino de parte de nuestro gerente general, el ingeniero Manuel Díaz. Yo siempre creo que así como el trabajador es el espejo del supervisor, los supervisores somos el espejo del gerente general. Y no fue fácil, nos demoramos casi 2 años en crear una cultura en la cual se tuvieron que inculcar ciertos valores, como por ejemplo el valor del cumplimiento, que cuando un supervisor, un superintendente o un gerente de área se compromete a hacer algo, lo tiene que hacer, salvo que haya algo de fuerza mayor. Y eso nos ayudó a poder cumplir con las metas operativas. Otro valor que se inculcó a los supervisores fue el valor de la seguridad, como un valor que prima sobre inclusive la producción. El hecho de cambiar el perfil del supervisor, en verdad yo considero que es una tarea de la gerencia general y es un proceso lento. Si bien ya tenemos 5 años de operación, con una industria tan movida como la industria minera, en donde la gente se queda 3 o 2 años trabajando y después tenemos que traer gente nueva, hace que este proceso de creación de cultura sea un proceso continuo. Hace poco en el área de planta sucedió algo muy curioso. Teníamos cerca de 15 personas de la línea de supervisión. Cuando hablo de línea de supervisión, hablo de supervisor de campo hasta gerente. De esas 15 personas, 7 se fueron a una nueva mina que está comenzando a operar y tuvimos que contratar gente nueva y se tuvo que hacer todo un proceso de meterles el chip de la nueva cultura o de la cultura Goldfields a estas personas que venían de otras operaciones mineras. Pero definitivamente es un tema bastante difícil. Y yo sí considero que la única manera de cambiar el perfil o cambiar el comportamiento de un supervisor es que el que dé el ejemplo sea el gerente general de la mina. Si el gerente general de la mina es una persona interesada en costos, una persona interesada en seguridad, los supervisores se van a alinear con eso. Pero si el gerente general es una persona que no está interesada en seguridad, que no se le ve en la operación, los supervisores de campo simplemente no van a cambiar nunca. Gracias. Esperamos que haya satisfecho la pregunta. Ok, un poco difícil, ¿cierto? ¿Qué opina en estos momentos? ¿Se puede trabajar sin supervisores de seguridad? ¿El de producción está preparado? Nos pregunta Jorge Solier Prado. Bueno, las estadísticas nos indican que todavía no hemos dado ese paso, ese gran paso para la humanidad. Yo creo que todavía los de seguridad somos un mal necesario. No deberíamos existir, en verdad, los supervisores de seguridad. No deberíamos existir. La gente, el supervisor operativo debería ser capaz de poder administrar su propia seguridad dentro de sus propios procesos. Pero las estadísticas que se han presentado al inicio demuestran que todavía estamos en una etapa de evolución y que por lo pronto es necesario todavía contar con supervisores de seguridad o ingenieros de seguridad. Pero más importante que la cantidad es la calidad de estos supervisores de seguridad. O sea, es mejor tener 5 buenos supervisores de seguridad que 50 malos supervisores de seguridad. Un mal supervisor de seguridad hace más daño al sistema que no tener ninguno. Gracias. La última pregunta, colegas. ¿En vuestra empresa utilizan alguna herramienta automatizada, entre paréntesis software, para gestión de SSO? ¿Cuán importante cree el uso de este tipo de herramientas para la gestión? Ok. Definitivamente el uso de software facilita la vida, pero quizás yo soy un poco antiguo en ese tema, no es algo crítico, ¿eh? O sea, hace unos 20 años no había internet y las minas funcionaban. Hace unos 20 años no habían cámaras digitales, tomábamos fotos con Polaroid o con las cámaras clásicas y las minas funcionaban. A veces, y es mi opinión personal, no pido que la compartan,
A veces ponemos demasiada fe en la tecnología y dejamos de lado lo que es verdaderamente importante, que es las ganas, la intención de hacer las cosas bien. Un software definitivamente te va a aliviar el trabajo de procesar tanta información, pero un software no es la panacea, es decir, no es magia que te va a hacer que tu sistema sea eficiente. El software, como cualquier otro, es una herramienta más y va a depender de la información y de la gente que lo maneja. No digo con esto que no sea importante, pero no es algo crítico. Es decir, no le podemos achacar a la existencia o a la no existencia de un software que nuestro sistema sea más o menos eficiente. Finalmente, la eficiencia depende de lo que hagamos en el campo como supervisores de seguridad. Como resultados, ingeniero. Entonces, yo creo que el software, para mi concepción, es algo más como acopiador y una calculadora. El campo hay que mojarse, como usted mismo dijo al inicio. Agradecemos su presencia, agradecemos al ingeniero Chaparro y al doctor Valle por su presencia acá, y quisiera que antes de pasar al cóctel que está ofreciendo ISEM, un voto de aplauso para los presentes.